¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, y bienvenidos a Infórmate. Gracias por estar con nosotros para ver la siguiente video información. Arturo Ávila ahorita empieza con un nuevo paso político, que es buscar la alcaldía de la Cuauhtémoc. Tengo entendido que para septiembre se van a estar pudiendo señalar las alcaldías con este movimiento, con los probables candidatos, y Arturo Ávila alzó las manos. ¿Qué sucede? Que deben estar muy molestos los opositores de que su propia bancada panista, emesista o priista no tome en cuenta esos gritones de entrevistas. ¿Por qué? Porque bien saben que en el momento que se aporreen con la realidad, ¿y cuál es esta realidad? Ver a la gente a los ojos y mentirles, la gente les va a escupir en la cara. Para empezar, obviamente se tiene que tener muchísimo cuidado con el PRI, porque vimos que en Coahuila desató ahora sí un motor enorme de corrupción para poder quedarse con este bastión. Pero ahí no acaba todo. El tema del Mayo Zambada, Arturo Ávila siempre ha sido muy directo diciendo: hay información que Estados Unidos está ocultando, pero sobre todo está mintiendo. Parece ser que a los opositores, a Federico Dorin y a Gibran Ramírez, esto no les parece. Ellos quieren seguir con la narrativa de decir: el gobierno mexicano siempre supo y nos está ocultando las cosas. Amigos, cuando es al revés. En la mesa, Arturo Ávila le mete una zarandeada a Federico Dorin y a Gibran Ramírez por este tema. El tema es que son unos vendepatrias, y eso no lo van a estar tolerando, que se los estén diciendo a cada rato. Imbécil en la vida, para decir... O sea, hay que dejarlo claro. Vos a ti y los que se apachuraron, pero con mucho... Mi debilidad, mi debilidad. ¿Cómo se lo doy estás, a Carlos. Bien, con el gusto de verte. Qué gusto que estén aquí. A ver, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue sobre el tema del Mayo Zambada. Pues sí, para atender este tema. Lo primero que para nosotros es relevante y debe ser relevante para todas y todos los mexicanos es la violación a la soberanía, como se hizo en aquel entonces y como lo estamos haciendo ahora. Porque ellos dijeron una cosa cuando viene la llegada de estos dos narcotraficantes a Estados Unidos y después dicen otra cosa, que sí participó directamente en la agencia. Es más, muestran el avión como un operativo. Entonces, por eso nosotros se lo planteamos a la Fiscalía General de la República y también lo que eso significó en México, porque no solamente es la violación a la soberanía, sino lo que ocurrió posteriormente en Sinaloa, al provocar un conflicto interno en un grupo delictivo, por ellos. Entonces, ¿no reforzarán este replanteamiento con Estados Unidos? Lo decimos todos los días en la relación que tenemos y en este momento consideramos que hubo omisión, mentira por parte del ex embajador. Bueno. Y por eso le planteamos a la Fiscalía que hiciera, dado que tiene abierta una carpeta de investigación sobre este tema, pues que incorporara esta parte en la carpeta de investigación. Es muy relevante, como fue relevante en su momento lo que otros gobiernos hicieron. Bueno, pues ahí está lo que dice la presidenta. Federico Dorin, está enredado el gobierno con el tema del Mayo. El gobierno está haciendo el ridículo histórico. Mira, yo retomo tu conversación con Luis Chaparro de hoy y la de la nota original, tu columna del día de hoy. A ver, salieron a hacer el ridículo. No hay nada nuevo, es mentira sobre mentira. Pero ahora resulta que se dice muy consternada la presidenta por la extracción ilegal de su amigo el Mayo y le regresaron al piloto. No hicieron maldita la cosa con el piloto, lo volvieron a capturar delinquiendo y lo deportó ella a Estados Unidos. Si hubiera estado en verdad consternada por la extracción ilegal del Mayo, ese piloto, Sara Bruna, Rubén Rocha, estarían en la cárcel. Ella habría ejercido acción penal a través de la Fiscalía en contra de los que participaron en la extracción ilegal, que no solo fueron los estadounidenses. No hizo maldita la cosa. ¿Qué hizo con el que no investigó nada y se hizo tarugo olímpicamente? Lo premió con la embajada de México. ¿Sí? No, o sea, hay que ser muy imbécil en la vida para decir estoy muy preocupado por algo y a un inepto que no avanza nada y que deja en libertad al piloto, que es parte del delito de la extracción ilegal, lo vuelves a poner a delinquir y lo vuelves a deportar y todo el mundo sabía. Entonces no hacen más que un ridículo monumental que se explica por tu columna y la narrativa, lo que platicas con Chaparro, en una historia de falta de resultados y colaboración. Pues, ahora, no se justifica lo que hizo Estados Unidos, la ley, etcétera, no. pero son como caminos distintos. Ahorita hablábamos con Guerrero, con el estado de Guerrero. Oye, ahí están el pez y el fresa. Nadie los está persiguiendo. Entonces, bueno, viene Estados Unidos, comete una ilegalidad, se los lleva, los juzga ya y entonces decimos, no, mándamelos para acá porque yo también los estaba persiguiendo. Como que no suena lógico. Gibran.
No, pues había incluso agentes en activo de la Fiscalía del Estado de Sinaloa acompañando en labores de protección al Mayo Zambada, al encuentro al que acudió. José Rosario Eras era el nombre. Sus escoltas, uno de ellos era el Este se llama José Rosario director Eras, de la policía. El que era su guarura personal del Mayo, como bien dice Gibran. Sí, cobraba en la policía, en la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Yo lo que veo que está haciendo la presidenta también es dejar completamente de lado el crimen en su conjunto. A mí me duele mucho porque tú sabes que yo le tenía un aprecio especial. Que borren el asesinato de Cuen. Fue una conspiración para hacer dos cosas: para asesinar a Héctor Melesio Cuen y para secuestrar al Mayo Zambada con el objetivo de entregarlo a los Estados Unidos. ¿Por qué se borra lo de Cuen? Porque es necesario borrar a su vez en la narrativa de la presidenta el encubrimiento que se hizo desde el gobierno de Sinaloa, orquestado por Insunza, orquestado por Rubén Rocha, de el crimen en el que asesinan a Cuen con un montaje en una gasolinera. Si hablaran del caso Cuen, tendrían que reconocer eso. Entonces tendrían que reconocer que hubo participantes del gobierno de Morena en Para esa... empezar, la fiscal. Para empezar, No, la el fiscal. gobernador, sin la trampa del gobernador, no hay extracción ilegal. Para llegar al avión, no se explica el avión y el levantón del Mayo sin la trampa de Rubén Rocha al Mayo. Sí, sin esa trampa no hay extracción ilegal. Y subrayo aquí que López Obrador no solo ya había hablado de lo del FBI en los últimos meses de su mandato. También dijo que había que juzgar por traición a la patria. Dijo, está mal lo que hicieron. Mataron gente y secuestraron a una persona para entregarla a otro país. Eso es traición a la patria. ¿Quiénes son los traidores a la patria? Sino Enrique Insunza y Rubén Rocha Moya, que orquestaron esta conspiración o que encabezan el sistema que orquestó esta conspiración. Arturo. A ver, Susana, yo creo que el análisis no es tan simplón y no puede estar cargado de una parte que no tiene datos concretos o una narrativa que está construida a partir de reportajes y a partir de notas periodísticas. Yo quiero ser muy claro en lo que está pasando aquí. Primer punto. Nadie absolutamente está diciendo que no se persigan a los criminales. El Mayo Zambada tenía orden de aprehensión. ¿Desde cuándo? Nosotros sí. ¿No supieron decir el ellos Mayo cuántas, Zambada tenía orden de aprehensión y era uno de los criminales más buscados del mundo. Del mundo. Bueno, segundo tema importante. Si el gobierno o un gobierno ha demostrado que lucha contra el crimen organizado, es el nuestro. Abatimos al Mencho. Detuvimos a Ovidio Guzmán. Que no se les olvide, no fueron ellos, Azucena. Quien detuvo a Ovidio Guzmán, un 5 de enero de 2023, fue nuestro gobierno. Lo detuvo, lo liberó. Luego Segundo, no. Quien detuvo el 5 de enero y después lo extraditó el 15 de septiembre, fuimos nosotros. Pero lo liberaron. No, a ver, reitero. Sí, pero nada más quien uno. detuvo el 5 de enero del 2023. Sí. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó antes? No, a ver, es que yo sé a dónde vas. No. ¿Quieres descalificar la acción de haberlo detenido? Pero yo te cuento también qué pasó, No. porque yo tengo amigos generales que estuvieron en la primera detención y en la primera detención había el riesgo Me de que acuerdo hubiera una perfecto. matadera de ciudadanos. ¿Por qué? Y entonces tenías que decidir entre que murieran cientos de sinaloenses Yo creo que no. y entre, sí, bueno, Tenías tú crees que decidir- bueno, tú no, no, crees tenías que tú haber hecho un crees- operativo tú mucho crees que no, más tú crees eficiente. no, qué fácil. Bueno, es que desde el micrófono me parece que qué fácil, ¿no? No, les ¿Por qué no falta- hacen un les operativo más faltaba eficiente la orden de cateo, desde la hombre, para entrar tribuna? a casa? Por ¿Cómo favor, crees? por favor, a ver. ¿Cómo crees? Y entiendo a dónde No vas. traían orden de Pero cateo. déjenme avanzar. Nos estaban esperando que el juez pero déjenme dijera, "Puede avanzar, pasar". pero déjenme avanzar en el tema. Pobres marinos, la verdad, o sea, los Fue el mandaron ejército ahí. mexicano. Pobre del ejército, pues. Déjenme A ver, seguir, adelante. por favor. El 25 de julio, la Embajada de Estados Unidos cambia la medida cautelar, violando el tratado de extradición. ¿Qué quiere decir para la gente que nos escucha que cambia la medida cautelar? Que lo desaparece del sistema de reclusorios. 4 días después, Azucena, viene la extracción, ¿no? Que hasta hoy sigue sosteniendo el ex embajador Ken Salazar, que llevaron a cabo, ¿no? Del Mayo y de el otro Chapito, hacia Estados Unidos. Pero curiosamente, y aquí es donde empiezan los cuestionamientos, ¿no? El 9 de agosto, Ken dice, nadie participó, no teníamos conocimiento, lo reitera el día de ayer, y después nos enteramos que 17 familiares de Ovidio Guzmán son recibidos en Estados Unidos y se les otorga la residencia, violando la ley patriota y violando, ¿no? Una orden ejecutiva del presidente Nixon de 1973, en donde después de una tragedia diplomática donde mueren estadounidenses, se establece que el gobierno de Estados Unidos tiene prohibido negociar con las FTO, para dejarlo más claro, con organizaciones terroristas. Lo pongo sobre la mesa. Bien. No, nada más, y para seguir. Y pongo este ejemplo para que veas lo apátridas, lo vendepatrias y entreguistas que son los de la oposición. ¿Qué hubiera hecho Estados Unidos? Hoy tenemos más de 260 órdenes de detención, solicitudes de extradición y solicitudes de detención con fines de extradición. No nos han concedido una. Porque en Estados Unidos hay líderes de cárteles también, norteamericanos. De hecho, hoy el heredero del cártel Jalisco Nueva Generación es norteamericano. Por si había duda, ¿no? Bueno, en Estados Unidos están los verdaderos líderes de la mafia. Hemos solicitado detenciones y no nos han mandado nada. ¿Qué pasaría si el día de mañana se nos ocurre? ¿Por qué no? Como ellos lo hicieron, mandar a la Fuerza Especial del Ejército, a la Agencia Criminal de Investigación y extraer a un ciudadano norteamericano y traerlo a la justicia mexicana. ¿Cómo reaccionaría
el gobierno de Estados Unidos? No lo sé. ¿Cómo reaccionaría el gobierno de Trump? Eso es lo que está sobre la mesa. Es que yo de pronto digo, bueno, ¿no lo ven? ¿No lo ven que se metieron a nuestro territorio? ¿Ya le perdieron el cariño a nuestro país? es que no lo ¿Ya vieron que vengan los ustedes. norteamericanos y nos gobiernen para los panistas? O sea, No, es que no, en serio, no. se pusieron más tristes los del PAN cuando perdió Estados Unidos que cuando perdió México. Son unos cabilderos de Washington, unos entreguistas, unos vendepatrias, unos apátridas. Todo. Todo. Bueno. Y más. A ver, ahora voy a regresar con Gibran y con Federico porque me quedan 20 segundos, pero pues el gobierno tampoco vio que entró y salió a Estados Unidos con el Mayo, ¿eh? El gobierno mexicano. Que no vio. No vio los aviones, la Claro, operación. bueno, pues es que la operación donde desconectas los radares de un avión, donde duplicas la placa, la cambias, la matrícula. Luego pues, mandan al piloto claramente- a Estados Unidos otra vez. Porque hubo confianza Después en ese de seguir momento. delinquiendo en A México ver, impunemente. el gobierno de Estados A ver, Unidos aguanta. dijo algo. Déjame regresar. Después de escuchar a Arturo Ávila señalar como traidores a los miembros de la oposición. A ver, Federico. Afirmar. Afirmar. Patético. A ver, déjame atajar dos de las poco inteligentes comentarios de Arturo. Primero, de que no detuvo los gobiernos del PAN a Ovidio. Ovidio nació el 29 de marzo de 1990. Cuando ganó Fox tenía 10 años de edad. Bueno, sí. Cuando ganó Calderón tenía 16 años de edad. Digo, nada más como para empezar a ver la inteligencia de los argumentos de Arturo. ¿Y el Chapo? Luego dice El Chapo lo detuvo. Dice Bueno. otra mentira, te doy suena, esto es un tuit del embajador Johnson, que dice que no le han mandado ni un solo extraditado. Ahí está, el tuit del 15 de junio de este año, donde le mandaron a alguien que estaba acusado por protección de menor y agresión sexual. Sí les mandan. Lo que pasa es que ellos tienen una narrativa mendas. Yo retomo tu columna muy correcta del día de hoy, Gracias. con otro contexto que explica por qué se dio la extracción ilegal de la forma que se dio, con un comentario previo. Esto que acaba de decir Arturo también es una mentira. Los operativos exitosos para la detención de Ovidio, del Mencho y de todos, ¿qué tienen en común? Son en la madrugada. Les caen antes de las 6, 7 de la mañana cuando los agarran desprevenidos. Tan ese operativo fue adrede para que no saliera bien, el del narco López Obrador, que fue a mediodía. Ningún operativo exitoso es a mediodía. Todos Porque son además en pones las en riesgo a madrugadas, más cuando los personas. agarran desprevenidos. Pero habiendo dicho eso, a ver, vamos a complementar tu gran columna del día de hoy. ¿Por qué es que lo hizo como lo hizo? Que es ilegal, pero a partir de la claro, desconfianza. ¿Con qué elementos de O sea, desconfianza? es ilegal que Estados Unidos haya venido por el Mayo. Claro, Sí. pero es tan impune como el piloto que no le causó ningún agravio a Claudia Sheinbaum ni al embajador de México en Reino Unido. A ver, ¿por qué lo hicieron? Incluso quizás sin decirle toda la verdad a Pien Salazar. Porque primero el 17 de octubre, lo que no quiso discutir Arturito contigo ahorita, en 2019, el 7 de octubre, el fracaso del operativo a plena luz del día contra Ovidio, con orden de aprehensión de Estados Unidos, sin una sola en México. Luego, el 15 de octubre de 2020 detienen a Salvador Cienfuegos sin haberles avisado, ¿no? Y lo devuelven a México en noviembre para exonerarlo en enero. Con la promesa que se iba a investigar aquí. Sí. Y no se hace. Y no se hizo. Pero segunda traición a la colaboración y a la llevada ante la justicia de los criminales mexicanos vinculados al narco. Y después de que lo exoneran, bueno, pues sí, ellos ciertamente cuando detienen a Ovidio en el 23 lo extraditan. Y entonces él empieza a aportar elementos de quiénes son los políticos con los que él, su papá y todos se han venido entendiendo. Es muy sencillo el ridículo que está haciendo Arturo Sheinbaum. Es, mientras todos los extraditados, los 92, te confesaban delitos y corrupción de gobiernos anteriores, adelante, pase usted a hablar en las Cortes de Estados Unidos. Cuando esos narcos ya te van a hablar de delitos y corrupción, a partir de 2019 salimos con el famosísimo pruebas, porque lo que no pueden hacer es hablar de los pecados de Morena. Pero si van a hablar de gobiernos anteriores, hombre, hasta las mañaneras tienen para que se replique el mensaje de esos narcos en las Cortes de Estados Unidos. Gibran. Bueno, la verdad, hoy Arturo ha andado peor que siempre, ya es decir. Y mira, que ya es decir. Ha descalificado el periodismo como prueba de... No todo. De la partida, digo, en un espacio además de una... Pero bueno, ya lo dio por bueno la presidenta. Sí, ya sí. tiene esa información. Pero no todo, digo, quiero aclarar porque Sí, está sí. siendo bastante ¿Cuál manipulado. entonces? No, pero es que dijiste- varias notas periodísticas que acumulan la narrativa de Federico Doring, por supuesto, que cuando digo algunas Tú estás o acostumbrado varias, a no dejar no hablar, digo hombre. todas. Hombre, Ah, ya, tranquilo. y a comerte el tiempo con consignas y con lo que puedas decir, porque sabes Yo no me como que el todo tiempo, lo yo que... tomo el tiempo. Adelante, Gibran. Sí, sí te lo comes, te lo comes. No estoy acostumbrado a comerme el tiempo. Sí, eso es lo que haces, no lo ocupas, no lo tomas, no lo utilizas para nada. No es parte de mi dieta No lo el tiempo. utilizas para nada, nada más quieres que se desperdicie. Diputado Ramírez. Bueno, descalifica el periodismo cuando estamos discutiendo este tema, porque la presidenta lo tuvo que enfrentar a raíz de periodismo, ¿no? Si no, con Luis Chaparro no estaríamos discutiendo ni al piloto ni nada. Así es. Y por el contrario, dice, no, a mí me han Porque contado queríamos generales, comprar una milpa. me han contado generales que tenían que soltar a Ovidio porque si no iba a haber una matazón. El chisme de los generales vale más que el periodismo. Y Pero luego, coincides en lo que yo dije, que los operativos exitosos siempre son en la madrugada, cuando están A ver, desprevenidos. dejen que termine Gibran, por favor. es verdad que no parece un operativo bien planeado. Y por otra parte, creo que Esa interrupción le no le molesta, ¿te das quita, cuenta? le quita todas las interrupciones, Arturo. Ya déjenlo, Está bien, por favor. déjenmelo. Sí. Les voy a Pero hablar bueno, el está bien, micrófono. pues, está bien. Dale, Gibran. Bueno, aquí. Increíble la manera en que Arturo quiere bajar el nivel de la mesa. Dale, Gibran. Por otra parte, tampoco entendió o quita deliberadamente a la figura de los políticos de esta extracción de Estados Unidos del Mayo Zambada.
Si hubiera sido una extracción simple, entonces diríamos, uy, sí, mandaron fuerzas especiales, pero eso no es lo que pasó. Lo que pasó es que se pusieron de acuerdo con un gobernador criminal, con un operador criminal político, Enrique Insunza, para que con sus socios criminales les mandaran a alguien. Si alguien colaboró con el FBI y traicionó entonces a la patria, son 2 miembros de Morena que conspiraron también para que asesinara a Héctor Melesio Juan y para encubrir ese asesinato, que son Enrique Insunza y Rubén Rocha Moya. Entonces el escenario sería distinto. Sería distinto y Arturo no estaría planteando que qué pasaría si fuéramos con fuerzas especiales a Texas a extraer a alguien. ¿Qué pasaría si el gobierno mexicano, una agencia, se pusiera de acuerdo con un gobernador estadounidense para que entonces ese gobernador mandara por medios ilegales a alguien que quiere el gobierno? Sería un conflicto diplomático en efecto, como hay un conflicto diplomático en este momento, pero un conflicto diplomático con responsables en los 2 lados de la frontera, que además terminó en una espiral de violencia, que es de lo que menos estamos hablando, porque a la presidenta le interesa mucho más establecer que Ken Salazar mintió. Sí mintió, está claro. Luego, el problema de México... Lo engañaron también, porque como era tan amigo de López Obrador, pues no fuera a hacer que le dijera algo que no convenía a Estados Unidos. No por sé, a lo mejor ejemplo, vivió engañado. Es otra posibilidad. Es que lo sostiene todavía ayer en una entrevista de Univisión, lo sostiene. ¿Quién Salazar? Que no es el avión, que no era piloto, que tal. Pero partamos de que la presidenta puede estar diciendo la verdad. ¿Ok? Y el gobierno mexicano no se entera de nada. Y estos 2 años, después de que mataron a Cuel, no han investigado nada. ¿Por qué se porta peor la presidenta que López Obrador en esta investigación? Bueno, yo creo que porque Andrés Manuel sabía que su propia legitimidad y su entramado político era suyo y le pertenecía. Y Claudia Sheinbaum sabe que si traiciona a sus socios, a todos los entramados mafiosos que participaron en su campaña, ellos la van a traicionar a ella. Arturo. Nuevamente, reitero, ¿no? Lamento mucho que a partir de supuestos... ¿A qué te refieres con supuestos? Pues habla de socios. ¿Cuáles socios? Entramado mafioso, ¿dónde están las pruebas? La gente está ciega, hombre. No, vuelvo a insistir. A ver, si un gobierno ha demostrado resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado, es el nuestro. Reducción de casi el 50% de homicidios dolosos, reducción en todos los delitos de alto impacto, detenidos como nunca en la historia. Y no lo digo yo, lo dice Marco Rubio, lo dice la Sala Antidrogas, lo dice la Embajada. El tema es que me parece que es necesario separar los 2 temas. Está revolviendo todo, hombre. Un tema tiene que ver con un señalamiento grave, gravísimo, ¿no? En donde si encuentran culpables a los 10 individuos de Sinaloa, pues es gravísimo y tienen que pagar. Eso nosotros no lo discutimos. Pero el segundo tema tiene que ver... ¿Quién los está investigando? Es que... La Fiscalía General de la República, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Fíjate, ya concluyó el periodo que tiene el gobierno de Estados Unidos para que con el proceso que ellos mismos eligieron, que es el artículo 11 del Tratado de Extradición, que es solicitar la detención con fines de extradición, ¿qué implica? Oye, justifícame la urgencia. Y la urgencia justifícamela porque si vas a detener a una persona de acuerdo a la Convención de Derechos Americanos, ¿no? Vas a privar de la libertad a una gente y necesitas justificarme con pruebas, ¿no? Pero entiendo que... Exacto. No, o sea, que una vez que se cumple por parte de México la detención, corre el plazo de las no, pruebas. Sí, eso dice el artículo 10. Claro que sí. No. Hubo una solicitud a la Cancillería para que ampliara la justificación de la urgencia. Si vamos al artículo 11, deja claro que tendrá que justificar la urgencia de la solicitud de detención. Imagínate, si no podrían detener a quien fuera, sin ninguna prueba. Es decir, el gobierno de Estados Unidos podría mañana venir por Ricardo Anaya, ¿no? Por Alito Moreno, por Samuel García, ¿no? Por Federico Doring, ¿no? Sin ninguna prueba y solicitar la detención. El 11 es muy claro, tiene esta variable de la justificación de la solicitud de urgencia, que además hay un criterio de la Convención de Derechos Americanos que te dice, oye, y por cierto, como se violan los derechos humanos al momento que tú solicitas la detención de una persona con fines de extradición, sin que existan todavía los requisitos que están pactados en el artículo 10 del Tratado de Extradición, por lo menos justifica. Déjame ¿no? preguntarte, si tenemos prisa por juzgar aquí al cártel de Sinaloa, ¿por qué regresaron al piloto a Estados Unidos? Al que llevó al Mayo y al Chapito. A ver, reitero, ¿no? Me parece que en su momento hubo confianza, como debe de haber entre 2 naciones, ¿no? Cuando el gobierno de Estados Unidos dice, nosotros no participamos, ¿no? Hoy sabemos, porque todos los datos indican que efectivamente hubo una participación directa, ¿no? Ken Salazar o miente o lo engañaron, una u otra, ¿no? Me parece muy extraño que un hombre como Ken Salazar no hubiera tenido la información, ¿no? Yo quiero poner sobre la mesa que me parece extraño de sobremanera, ¿no? Entonces, cuando dividimos los 2 temas, Azucena, es cuando decimos, oye, pues me parece que un tema tiene una ruta distinta a la otra. ¿Cuáles serían los 2 temas? El primer tema es la defensa de la soberanía. Ok, ¿no? ¿estamos de acuerdo? Claro, y el segundo tema es la lucha contra el crimen organizado. En la lucha contra el crimen organizado, ¿quién ha dado resultados? Nosotros. ¿Estamos de acuerdo que nosotros damos resultados? ¿Estamos de acuerdo en que fue injerencismo, que A ver. fue ilegal? Entonces, Estamos de acuerdo que Pero no nos hemos levantado. Igualita a la de Álvarez Machain. Pero ¿sabes No, por qué no? idéntica. Sí, pero ¿sabes por qué en no? eso estamos de Pero acuerdo. no levantan la voz con fuerza. ¿Ya sabes dónde los veo? Alito Moreno, que es el otro extraditó el 15. Y ojo con esto, quiero que vean lo siguiente, amigos, y me sorprende que ningún medio está hablando de esto. Ningún medio. Azucena Uresti, la que se dice la grande periodista, no está hablando de esto. Y amigos, esto se debe alzar la voz. ¿Por qué se callan? Omar García Harfuch dio un golpazo el día de ayer y va de la mano con esto. ¿Por qué? Porque está hablando de la célula delictiva de los Chapitos.
En Culiacán, Sinaloa, esto fue el día de ayer, amigos. En Culiacán, Sinaloa, elementos de la Defensa Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, desarticularon una célula delictiva de los Chapitos, generadora de violencia en la entidad. Durante la operación, el personal militar fue agredido y al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida Cristian Guadalupe N., alias Texas, identificado como jefe de plaza de Culiacán y principal generador de violencia relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos. Además, fueron detenidas 4 personas y se aseguraron armas largas, granadas, cartuchos, estupefacientes, equipo técnico, equipo de radiocomunicación y vehículos. Este resultado se suma a las detenciones más recientes de operadores relevantes del Cártel del Pacífico realizadas por la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública, autoridades de Sinaloa y la Fiscalía General de la República. ¿Dónde están los medios hablando de esto, amigos? Porque fue un golpe muy fuerte. Pero no, vamos a centrarnos en el tema del Mayo, donde México puede quedar embarrado porque no sabía nada. Así de hipócritas son, amigos, que no les interesa, solamente les interesa el amarillismo. Por eso cada vez van perdiendo suscriptores, por eso cada vez la gente deja de creer en los medios tradicionales, porque este tipo de información es información buena, es información que se debe transmitir y simplemente se quedan callados. Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y dándonos ese like. Soy Pedro para Infórmate y gracias por el tiempo que me diste y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que tengas muy buen día.